Si hay una región en Portugal que se caracteriza por las playas, el sol, la diversión y la comida rica, sin dudas es el Algarve. Y dentro de este paraíso hay un lugar que vibra con energía propia. Playas impresionantes, callecitas llenas de vida, atardeceres que te dejan sin palabras y noches que parece no tener fin. Bienvenidos a Conectando Viajes y bienvenidos a Albufeira. A 250 kilómetros de Lisboa nos encontramos en la región del Algarve, reconocida mundialmente por sus playas impresionantes, altos acantilados y un clima que regala más de 300 días de sol al año. Es uno de los mejores destinos para disfrutar del verano en Portugal. Alquilamos un departamento pet friendly, un poco alejado del centro, lo cual nos vino genial para descansar tranquilos, pero al mismo tiempo estábamos cerca de restaurantes y de toda la movida nocturna que más adelante les vamos a mostrar. El Algarve está en el extremo sur del país y es famoso por sus paisajes de postal. Acantilados dorados, calas escondidas, pueblitos encantadores y un mar que cambia de azul según la hora del día. Entre sus principales ciudades se encuentra Faro, que es su capital, Portimao, Lagos y Albufeira, el lugar donde hoy estamos, que es el corazón turístico del Algarve. ¿Qué pasa, gordito? Leo. ¿A quién estás esperando? Albufeira combina playas increíbles con callecitas repletas de bares, restaurantes y una energía vibrante que atrae a viajeros de todas partes del mundo. Nuestro primer destino en Albufeira fue el Miradouro do Pau da Bandeira. Desde acá se puede ver la Praia dos Pescadores, una de las playas más conocidas de la región, y también se tiene una vista increíble de gran parte de la ciudad. Desde el mirador encontramos algo inesperado, una escalera mecánica que baja directamente hasta el centro histórico. Así da gusto caminar, así que bajamos a recorrerlo. Cosas nos llamaron muchísimo la atención hasta ahora. Primero, la cantidad exagerada de cajeros automáticos. Hay literalmente uno al lado del otro en cada cuadra. Y segundo, que parece una ciudad británica. Hay muchísimos ingleses viviendo acá. De hecho, el Algarve es el hogar del 55% de los británicos que residen en Portugal. Intentamos seguir caminando, pero la lluvia nos jugó una mala pasada. Tuvimos que volver al mirador a refugiarnos bajo su techo, aunque con esta vista tampoco está tan mal. Otro dato curioso, la mayoría de los bares y restaurantes están completamente adaptados al turismo británico. Cartas en inglés, menú típico inglés, meseros que no hablan portugués. ¿No les parece raro que estemos en Portugal y el idioma que más se escuche sea otro? Aprovechamos ese momento de lluvia para tomarnos unos ricos mates con vista al mar, porque no importa dónde estemos, el mate siempre nos acompaña.
Y aunque el clima no acompañe, no hay nada más lindo que escuchar el sonido del mar de fondo. Esa paz que te da no tiene precio. Albufeira también es conocida por tener una de las mejores noches del país, pero eso lo dejamos para más adelante. Ahora vengan con nosotros a descubrir un lugar mágico. Nos vinimos a conocer una playa famosa. Mirá qué linda es la playa María Luisa. Queda a unos 6 kilómetros del centro de Albufeira, escondida entre acantilados gigantes de color naranja. Por lo que se ve, es muy tranquila, ideal para venir a relajarte. Y para los que no tienen auto, no se preocupen, hay colectivos que te dejan re cerca. Puedes tomar el autobús número 8 de Vamos en el centro de Albufeira y te bajás en la estrada de Albufeira, que tenés que caminar solo un par de cuadras, deben ser unos 300 metros, y llegás directo sin complicarte. En la playa además tenés un restaurante donde podés pedir un buen plato de pescado fresco o mariscos. También hay opciones más tranqui, tipo tostaditos, ensaladas o una cervecita bien fría para bancar el calor. Eso sí, todo este paraíso tiene su precio. Acá en Albufeira el metro cuadrado anda entre los 4.000 y 4.400 euros. O sea, un departamentito de 50 metros te puede costar más de 200.000 euros. Y si hablamos de casas grandes cerca del mar, algunas superan el millón fácil. Pero bueno, imagínate despertar todos los días con esta vista. Es un sueño. Gracias, mi amor, te quería agradecer por la casa que nos compraste. Feliz cumpleaños. Con mucho esfuerzo, gracias a todos los seguidores de Conectando Viajes, gracias a ellos nos pudimos comprar esta mansioncita enfrente del mar. Nosotros empezamos a caminar por este senderito que se llama Trilho dos Olhos da Água. Una locura, el sendero todo el tiempo nos iba regalando postales. De un lado el bosque y del otro el mar azul intenso. Cada tanto aparecían miradores naturales donde nos asomábamos y veíamos los acantilados. En algunas partes las olas chocaban fuerte contra las rocas y en otras el agua quedaba más calma, como formando una piletita natural entre las piedras. Vas avanzando entre pinos y un montón de flores fucsias re lindas colgando de las rocas. Estas plantas se llaman bugambillas o bugambilias, como le dicen acá en portugués. Son re típicas del clima mediterráneo porque aguantan el calor fuerte y quedan como una explosión de color en medio de tanto verde y piedra. Un espectáculo.
Siguiendo un poco más, llegamos a Olhos de Agua, significa ojos de agua, otro rincón mágico. El nombre viene de unos huecos en las rocas que parecen ojos por donde entra el mar. Cuando las olas chocan, el agua se mete en esos huecos y crea un efecto re interesante. Es increíble ver cómo el mar se cuela entre las rocas como si fuera una cueva que lo conecta con el agua. Un lugar perfecto para disfrutar de la vista y relajarse con el sonido de las olas. ¿Te imaginas levantarte y sentarte a tomar mates con esta vista? Y si hablamos del clima, en esta zona es un golazo. Hay sol casi todo el año con una temperatura media de 18 grados y en verano se llega a los 35 grados sin problemas. Y lo mejor es que en el invierno tampoco se sufre. Rara vez baja de los 10 grados. Es uno de los lugares donde puedes venir en cualquier época del año que siempre vas a encontrar un buen tiempo para pasear o tirarte a descansar en la playa. No te exagero si te digo que no estamos solos en este paraíso. El Algarve recibe más de 5 millones de turistas al año. ¡5 millones! Imagínate en verano, se llena de gente de todos lados. Portugueses, españoles, ingleses, franceses. Pero por suerte en estos senderos y playas más escondidas todavía se puede encontrar tranquilidad y esa vibra más auténtica. Esa ciudad que se ve al fondo es Vilamoura. ¿Qué les parece si vamos a conocerla? Llegamos a Vilamoura, un lugar que tiene todo, mar, barcos y bastante lujo. La marina es el corazón del lugar, llena de yates, restaurantes con terraza y tiendas con mucha onda. Lo que nos sorprendió es lo prolijo que está todo. Las calles son anchas, con palmeras, bancos para sentarse y hasta fuentes con agua. Es un lugar donde la gente sale a caminar, a hacer running o pasear con el perro. Todo está limpio, ordenado y con un ambiente relajado. Y continúa todo muy británico. Esto es como un paseo flotante donde podés ver las embarcaciones de todo tipo y tamaño, desde las más modestas hasta las que parecen de película. Todo muy lujoso. Vilamoura es el paraíso del golf. Tiene 6 campos de renombre mundial. Pero también hay actividades para todos. Podés alquilar una bici, hacer un paseo en barco o simplemente disfrutar del ambiente. Nosotros elegimos caminar y perdernos por sus calles, descubriendo rinconcitos con encanto.
En resumen, Vilamoura es un lugar que combina lujo con tranquilidad. Es ideal para pasar el día o quedarse unos días y desconectar. Eso sí, nada es barato acá. Y antes de irnos para conocer la noche de Albufeira, no nos podemos quedar sin un atardecer. Nos vinimos a Praia da Falésia, una de las más conocidas por sus puestas de sol. ¿Qué les parece? Nos sorprendió la luna saliendo desde los acantilados, el juego de colores en el cielo y el mar, únicos. Y para cerrar el día nos vinimos a la Rua da Oura, más conocida como la Strip de Albufeira. Esta calle es el corazón de la fiesta, llena de bares, boliches, música a todo volumen y un ambiente que no afloja ni un segundo. Es como si toda la ciudad viniera acá a divertirse. Hay gente de todos lados, luces de neón por todos lados y una energía que te contagia. La Strip es conocida por su diversidad de bares y discotecas que ofrecen entretenimiento para todos los gustos, desde locales con música en vivo hasta clubes con DJs internacionales. Hay opciones para quienes buscan bailar hasta el amanecer o simplemente disfrutar de un trago en buena compañía. Lo que más nos llamó la atención fue la mezcla de culturas y de edades. Encontramos desde grupos de amigos celebrando despedidas de solteros hasta parejas disfrutando de una noche romántica. La mayoría de los bares no te cobran la entrada, lo que facilita ir de un lugar a otro y experimentar diferentes ambientes en una sola noche. Para quienes prefieren una experiencia más tranquila, el centro histórico de Albufeira ofrece bares acogedores con música en vivo y vistas al mar, ideales para relajarse y disfrutar de la noche tranquila en un ambiente más sosegado. Después de brindar por este día increíble, decidimos no estirarla demasiado. La Rua da Oura sigue explotado de música y fiesta, pero nosotros preferimos guardar un poquito de energía. Mañana queremos arrancar temprano para conocer una de las curiosidades del centro de Albufeira, el famoso elevador do Pênico. Entre tantas pintorescas rotondas que caracterizan a Portugal, llegamos al famoso elevador do Pênico, que conecta el casco antiguo de Albufeira con la playa de los pescadores. Al llegar nos encontramos con esta baranda repleta de candados de todos los colores y tamaños. Cada uno debe guardar una historia, un deseo o una promesa. Es una tradición que nació acá en Europa, inspirada en los puentes de París y Roma, y que hoy también se vive en este rincón del Algarve. Las parejas dejan su candado como símbolo de amor eterno, sellando su compromiso con la esperanza de que dure para siempre. Este es el famoso elevador do Pênico. Tiene una altura aproximada de 28 metros. Fue inaugurado en 1999 para facilitar el acceso entre el centro y la playa.
Ahora sí, basta de charla y vamos a descender hasta la playa para ver qué tal el elevador. Ya vamos terminando nuestro paseo por esta ciudad, pero antes de despedirnos, vamos rápido a conocer otro mirador. Desde acá tenemos la vista hacia las casas blancas típicas de la zona que caen hacia el mar y la marina. Es una vista impresionante, realmente increíble desde el mar, la ciudad, la arquitectura, la marina y los acantilados que tanto representan el Algarve. Y así cerramos nuestra aventura por Albufeira y Vilamoura. Playas soñadas, acantilados increíbles, calles llenas de vidas y atardeceres que nos robaron el corazón. Si les gustó este recorrido, los invitamos a seguir acompañándonos en este viaje por Portugal y Europa. Suscríbanse al canal que se vienen cosas increíbles este verano. Déjennos un like si disfrutaron el video y cuéntenos en los comentarios cuál fue el lugar que más les gustaría conocer. Nos ayuda un montón para seguir creciendo y compartiendo nuevas aventuras con ustedes. Nos vemos en el próximo.